economía, señores, y por eso el licenciado Luis Núñez nos acompaña para hablar de un tema que yo sé que les va a interesar a muchas personas, y es por qué en Nicaragua es tan difícil adquirir una propiedad. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, el negocio de bienes raíces es un negocio siempre bastante difícil, ¿verdad? En el sentido de que en términos normales, en tiempos normales, pues no, cuando la adquisición de vivienda siempre es un reto. Cada uno cuando ya sale de su hogar lo primero que piensa es tener su casa. Y ojo, aquí es muy importante realmente cómo nosotros vamos a planificar eso. Eso tiene que ser parte de una planificación de cada uno de nosotros cuando salimos de nuestras casas. Ya finalmente nuestros padres se deshacen de nosotros. Entonces ya es tiempo de que nosotros pensemos en eso. Y no es tan difícil, hay mucho. Actualmente, pues ahora hay facilidades. Muchas facilidades, sí. Pero nosotros hemos hablado acá también en Revista al Día de cómo podemos estar haciendo nosotros nuestros planes de ahorro. Y es que generalmente en Nicaragua es muy difícil que nosotros los jóvenes estemos ahorrando pensando en la compra de una vivienda para no sentir tan duro el golpe de esos 20 años, licenciado Luis Núñez. Mira, históricamente, pues los créditos de vivienda son largos. Pues, larguísimos. Cuando la compraron nuestros padres, pues eran créditos de 20, 30 años. Algunas veces dicen, estoy pagando los materiales, salen en una cláusula, duran 20 años y nosotros quizás 25, y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Claro, por eso. Lo que pasa es que la vivienda no es como los vehículos, ¿verdad? Otro tipo que nosotros los cambiamos cada año. Las viviendas llevan mucho más tiempo y hay que darles mantenimiento. Pero efectivamente, y hay que hacerle mejoras también. Claro, hay que hacerle mejoras. A veces solo venden el cajoncito con un terreno y entonces uno la va ampliando y dice, oye, qué tremenda casa la que tiene. Pero esa casa durante los años se le ha ampliado, se ha hecho grande. Hay casas que inicialmente eran pequeñitas, pero tenían un terreno y entonces se van ampliando. Lo bueno es que van adquiriendo más valor y en dependencia de la zona, pues nosotros tenemos oportunidades después de vender nuestra casita a un mejor precio. Y eso es muy importante, ya que mencionabas eso. Por ejemplo, ahí creo que son unas casas bastante accesibles, esas que están en pantalla, bueno, las anteriores. Uno tiene que pensar de acuerdo a sus ingresos. Eso es muy importante, ¿ya? Porque a veces nosotros decimos, bueno, voy a pagar, digamos, una cantidad bastante alta porque tengo un salario más o menos bueno y salgo un poco tallado. Pero la puedo pagar. Recordemos que son créditos a 15, 20 años, ¿verdad? Y esos créditos después, con el tiempo, tenemos otros gastos, tenemos otras obligaciones que asumir. Llegan los hijos. Exacto, llegan los hijos. Y entonces ya ese presupuesto se nos va haciendo más pequeño. Y esa es número uno, hay que tener bien claro nuestro nivel de ingreso y la capacidad que nosotros tengamos para asumir esa responsabilidad, que no va a ser una responsabilidad de 1 ni 2 años, sino que estamos hablando de hasta 20 años. Nosotros tenemos una de las ventajas más grandes en estos momentos, pues algunas personas siempre optan a los subsidios o las viviendas sociales, que generalmente pues andan oscilando entre 80, 90 dólares, 120, algunas en dependencia pues de la zona donde están. Hay proyectos bastante bonitos, bastante amplios, pero es el miedo también de muchas personas de decir, ¿qué tal nos va a ir con este terreno? Estamos viendo de que en las primeras lluvias salen casas con grandes inundaciones y muchas cosas más que al final vienen a afectar también el bolsillo de cada uno de los compradores de estas viviendas. Por ende, perdemos algunos artículos que son, porque no solo la casa, nosotros tenemos que ver cómo amueblar esta casa. Fíjate que es muy importante el riesgo, ya que mencionabas eso, el miedo. Nuestra casa debe superar cualquier tipo de miedo. Eso es muy importante porque, y no solamente de ahorita, hay mucha gente que ha comprado casa y se arriesga y han pasado, tal vez nuestros abuelos, nuestros padres, se arriesgaron a comprar una casa y pasaron años pagándola. Tuvieron dificultades económicas, atravesaron muchas tormentas. Sin embargo, el pago de la casa ya estuvo y ahora tiene su casa con todo. Es decir, es muy importante que tomemos en cuenta que la casa no es un lujo, nuestra vivienda no es un lujo. Es una necesidad. Es una necesidad, es lo que, digamos, nuestro legado incluso. El patrimonio que vamos a dejar a nuestra familia. Todo eso, entonces cuando vayamos a tomar, hay que tomar una decisión y hay que tomarla. Sí o sí, la vivienda es sí o sí. Si ya usted tomó la decisión de adquirir una vivienda,
no compren carro, anden en bus, pero su vivienda, pierdan ese miedo. Número uno, ese clave, ¿verdad? Luego de eso también hay que ver, mencionaba dos cosas que son muy importantes. Una, o compramos el terreno y lo hacemos nosotros, ya es un terreno lotificado, y dos, compramos la casa, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esas cosas. La parte de la vivienda, dónde están los riesgos que puede tener. Es bueno hacer un análisis, porque efectivamente, como mencionaba, hay lugares donde se inundan. Es verdad que nosotros pues no somos arquitectos, no somos ingenieros, pero en realidad pues tenemos ese ojito muy bien desarrollado para saber qué es lo que está pasando. Consúltelo, vaya a hacer la visita generalmente que nosotros hacemos a los diferentes lugares, pregúntele a las personas que ya tienen vivienda ahí cómo es el sector, cómo se está desarrollando pues todo, ya sea el hecho de que entren o no, algunos transportes colectivos y muchas cosas más que al final nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vamos a recibir la llamadita que tenemos en estudio. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, caballero. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, un tema muy importante que están conversando referente a tener una casa. Yo recuerdo cuando tenía 21 años compré una casa y ahora pues que ya tengo 38, ya la casa está cancelada totalmente. Es divertido porque veo a todos mis amigos que tal vez a esta edad están empezando a adquirir su casa y me preguntaron, wow, ¿cómo hiciste? Qué difícil. Los bancos, su familia se casaron y andan buscando cómo darles un techo digno, ¿verdad? Así y entonces resulta pues de que lo que el compañero está diciendo es verdad. Uno tiene que andar, tener una meta, tener un techo. Si te toca no salir, no salgas a gastar, porque la casa es un patrimonio que le queda a tus hijos y ayuda también a tener una buena credibilidad en el sistema, pues lo que es el sistema financiero y el préstamo en el país. Así es. Fíjate que muy bonita la experiencia y muy importante. Muy 21 años y me llama mucho la atención. Exacto. Es lo que te digo, hay que quitarse ese miedo. Porque es decir, es nuestra casa. Es lo que nosotros tenemos, nuestro patrimonio, como mencionaba. Y creo que es muy importante. Y también, a propósito de lo que estábamos hablando, de los riesgos, primero, la tecnología ahora nos permite buscar información en Google, por ejemplo. O sea, residencial X. Entonces nosotros ya buscamos información de todo lo que ha pasado, su historial incluso, si ha tenido inundaciones, hay lugares que ya están marcados. Digamos, entonces yo tengo que tomar mis previsiones en ese sentido, pero es muy importante, ¿verdad?, también buscar asesoría especializada en bienes raíces también. Es decir, si hay un poco de recursos, no es mala idea siempre buscar gente especializada en esto, porque estos son temas bastante especializados, ¿verdad? Y, discúlpame, en el caso de la construcción, ¿verdad?, de si compro el lote, también hay que estar claro de todas las regulaciones que existen en el país sobre este tipo de temas, que es la urbanización, las normas de urbanización. Licenciado Luis Núñez, antes de irnos a una pausa comercial, quiero compartir con usted algunos de los requisitos que están solicitando las diferentes urbanizaciones. Ser nicaragüense, mayor de edad, no tener vivienda propia, no haber sido beneficiario con el subsidio o el bono INBUR, una carta dirigida a las personas de la entidades correspondientes, 2 fotocopias de cédula de identidad, 2 fotocopias de cédula o partida de nacimiento de su núcleo familiar, que esto es muy importante, copias de cédula de los beneficiarios, copia y original de la colilla del INSS, carta salarial o comprobantes de ingresos que pueden ser mancomunadas. Y es ahí donde yo le voy a hacer una pregunta al regresar de este corte comercial. Continuamos hablando acerca de las viviendas y cómo un nicaragüense puede optar a una de ellas. Y como les estaba comentando antes, licenciado Luis Núñez, nosotros vamos a hablar acerca de esa combinación de salarios que nosotros podemos hacer con nuestra pareja, y no necesariamente tiene que ser pues nuestro esposo, lo podemos hacer con nuestros hermanos, lo podemos hacer con nuestros papás o también quizás con la pareja que tenemos en este momento. No es lo más recomendado, creo yo, pero sí. Tomar pues la decisión que nosotros pues ya veníamos hablando, licenciado Luis Núñez, que es algo para nuestras familias.
Mira, cuando esto pasa, y pues ya este es un tema aparte ya de más o menos las condiciones que pueden tener para comprar una vivienda, ya entramos Una a de la las relación, facilidades. ¿verdad? Entramos a la, claro, una de las facilidades, pero entramos a un tema que es un poco más difícil, que es el de la relación personal entre, o sea, la relación Porque entre no las sabemos personas. si duran los 20 años, además. Exacto. Miren, la ley nos ampara en el sentido de que podemos crear, esa casa puede ser parte del patrimonio familiar, hay que seguir todos los requisitos que establece la ley, que inscribir y todo eso, se conforma. Pagar los el seguros patrimonio, anuales. claro, el patrimonio es como una sociedad, ¿verdad? Que así como se crea, así también se deshace. Entonces, generalmente mucha gente hace eso, efectivamente, compran una casa y la compran a nombre de los dos. Al cabo de un tiempo, la relación colapsa, no funciona y entonces vienen los pleitos después, ¿verdad? Pero si decidimos adquirirlas con uno de nuestros familiares, licenciado Luis Núñez, me refiero a la facilidad que ahora tenemos con los diferentes bancos o la urbanizadora en sí. poner pues en un solo bolsón prácticamente el dinero que Exacto. hay en todo el hogar. Y por es eso ahí donde tenemos más facilidad. Claro, es donde te menciono que, o sea, la creación del patrimonio familiar, que está protegido por ley, pero tenemos que seguir los requisitos de la ley para inscribirlo, para crearlo. Es decir, no es solo decir, bueno, es que este patrimonio familiar, bueno, entonces enséñeme el documento, ¿verdad? O sea, hay que seguir, la ley nos protege y nos da beneficios además, nos da muchos beneficios para la creación del patrimonio familiar, que es muy importante. El problema es que aquí casi nadie lo hace, creemos de que, por ejemplo, el patrimonio es porque vamos a sacar la casa a nombre de los dos. Eso no, a veces puede ser entre hermanos. Así es. ¿Ya? A veces puede ser en sociedad con alguien, no sé. Y eso no necesariamente es un patrimonio familiar, pues es simplemente una sociedad. Es una inversión. Es una inversión, ¿verdad? Pero entonces el patrimonio familiar está regulado, ¿verdad? Y cuando se deshace la sociedad, entonces hay que ver cómo se distribuye eso. Pero por otro lado, cuando pasan estas cosas que dicen, vamos a sacar a nombre de los dos, pues, ¿verdad? Y después fracasa. Recordemos que la casa es un bien indivisible. Es decir, que no se puede dividir, bueno, mira, voy a partir la casa con un serrucho. Un cuarto es mío y el otro es tuyo. Como pasa con una gente, me han planteado, dice, ¿por qué no la dividimos así? Me dice, no, espérate, tampoco es así, pues. Se puede, pero tiene que contar con la anuencia de las dos partes, ¿verdad? Hacer una división, pues, y todo eso. Pero es decir, hay que tener mucha madurez a la hora de hacer este tipo de alianza, por llamarlo de esa manera. Porque después, obviamente, hay que ir donde un juez a decir, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces el juez va a decir, Esperemos bueno, que nuestros véndanos. amigos no lleguen a estos términos, Ojalá. Por eso, licenciado Luis Núñez. exacto, cuando vayan a hacer este tipo de cosas, ya una recomendación ya jurídica, es que lo hagan conforme a la ley, que creen el patrimonio familiar, que efectivamente dejen establecido las cláusulas sobre, en caso de separación, ahorita que estamos de luna de miel, ¿verdad? Entonces, mira, ¿qué va a pasar si llega a pasar este escenario? Mira, entonces vamos a hacer esto y esto, o esta casa va a ser de nuestros hijos, si acaso ya hay hijos. Es decir, hacer un contrato, ¿verdad? Una Licenciado especie Luis de Núñez, contrato en ese sentido. ¿cuál sería la manera de que nosotros nos vamos a ir proyectando para hacer esta compra? Porque Claro. nosotros sabemos de que pues quizás estamos chavalos, ahorita recibimos una llamada, 21 años, Imagínate, pero pues. era un hombre que tenía claro lo que él quería realizar en su vida. Y además quizás nosotros en estos momentos como jóvenes pues estamos ganando un poquito más de ingresos, hay un poquito más de Exacto. facilidades, los muchachos que trabajan en los diferentes call centers ganan muy bien. Así es. Y pues sin duda nosotros tenemos que invertir este dinero. Y yo siempre lo he dicho, si nosotros compramos vivienda, pues va a tener ese dinero seguro y muchas veces hasta se duplica más. No es lo mismo comprar una casa que un vehículo. Así es. Pero ¿cómo podemos hacer ese plan estratégico para Así es. adquirir una Mira, vivienda, digamos, en este 2020? Sin responsabilidad, sin nada, mira que se puede, pues. Ya escuchamos a alguien que nos comentaba que él lo hizo. Sí se puede. Cuando no tengo ninguna responsabilidad, estoy soltero, ese es el momento de invertir. Ya, ese es un buen momento para invertir. ¿Cuánto gasto yo un fin de semana? 2 fines de semana. O 3, 4 días en diversión. Por ejemplo. No es que vas a dejar de divertirte, pero hagamos cuenta. Yo una vez hice el ejercicio de alguien que me comentaba eso y realmente es una cantidad grande la que mucha gente gasta en ese Y si tipo lo miramos al mes, y si lo miramos a los 2 meses o entonces, al año, tenemos ya tenemos la un buen cuota de bolsón. nuestro hogar. Claro, entonces mira, primero, como decíamos, veamos la proyección. Todos vamos a llegar a ese momento en el cual nosotros vamos a decir, necesito una casa, sin excepción.
¿verdad? Aquí olvidémonos de que vamos a ver más adelante, yo no creo que vaya a tener ese problema, mucha gente piensa de esa forma, no, vamos a llegar a ese momento. ¿Es buen momento Entonces, en nuestro país de hay que- adquirir una casa, licenciado? Sí, todos los momentos son buenos, porque la necesidad de vivienda siempre va a estar. Es decir, ahorita, así como el año pasado, la gente tiene necesidad de tener una vivienda. O sea, siempre, porque aquí tenemos un déficit de vivienda enorme. Y además algunas personas casi optan por los 100.000 alquileres. viviendas. O sea, mucha gente está alquilando. ¿Y ahí dónde sabemos? Pagan más que lo que podrían pagar en una cuota de una casa. Ese es otro tema importante. Hay gente que paga casi el doble de lo que le puede costar, o el doble o más del doble de lo que le puede costar comprar su propia casa y construirla. Porque son dos cosas, como ya mencionábamos. Primero, yo la puedo construir. Hay que seguir los procedimientos de urbanización, de urbanismo. Ok, haces tu casita bonita, a tu gusto además. Y la otra es comprarla. La compras y está bien, con todo lo que leías, los requisitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en eso y podés hacerlo. Uno de los puntos importantes y claves en todo esto que nosotros los nicaragüenses tenemos que aprender a hacerlo, creo que esta crisis nos está ayudando es a ahorrar. Nosotros tenemos que hacernos el hábito de ahorrar, dejar de gastar cosas que no necesitamos. Prioricemos. Por ejemplo, en el caso de nuestra casa, en lugar de estar alquilando, digo, pues ya es tiempo. No voy a seguir pagando tanta cantidad de dinero. Si con esto puedo comprar una casa, puedo construir una casa, si yo ahorro la mitad de lo que estoy pagando ahorita, por ejemplo, yo en unos 2 años construyo mi casa, por ejemplo, ¿verdad? Y eso además pasa. con esos ingresos extras que Ya. nosotros podemos llegar a tener. Sabemos muy bien Claro. que con un trabajo pues estamos nada más acomodados al sueldo que nosotros tenemos Así y es. no buscamos cómo emprender en diferentes áreas de nuestra vida. Es momento que usted tome muchas decisiones Así es. la mañana de hoy y mire como una buena alternativa para este 2020 pues el hecho de que compremos una vivienda. Es una buena recomendación. Yo te digo, Ya me está interesando. Yo no. creo que tengo A que propósito, poner claro. dentro de mis planes también esto. No aprendí a No, manejar, pero sí puedo tener mi casa. Por lo menos, es más importante. ¿Ya? Y a propósito de lo que hablábamos, pues realmente no es una mala inversión, es una muy buena Y inversión. decía nuestro amigo que Ya. nos estaba compartiendo su experiencia, aunque usted ande en bus, aunque usted ande a pie, por así decirlo, Sí. pero va a tener un techo digno para que todos ustedes pues tengan esas recomendaciones que siempre le damos en el segmento de economía. Licenciado Diciendo- Luis Núñez, tenemos nuestro bolsón, digamos unos $5,000, hemos venido ahorrando durante un tiempo. ¿Y qué es lo más recomendable? Depositarlo a la prima de nuestra casa, ya sea que si nos dan el Sí. bono INBUR o no, ¿verdad? Darlo de un solo y quedar con unas cuotas un poco más bajas o invertírselo al terreno que nosotros tenemos, ya sea que lo hemos comprado el terreno nada más solo o nuestra vivienda, con unos Mira, extras. depende, con $5,000 ya más o menos puedes ir pensando en hacer una casita muy, muy modesta. Puedes hacer un préstamo de unos $5,000 adicionales, por ejemplo. Y que ya lo la voy puedes pagar. cerrando Y para la entonces seguridad. ya con $10,000 vos haces una casa más o menos Bonita. aceptable, sí, bonita, una casa bonita. Te digo, pues, una casa que, por ejemplo, pagando una cuota durante 20 años, te va a salir el triple de lo que invertiste en ese momento, pues, con esos $10,000. Porque no creas, muchas del éxito también de las urbanizadoras es la construcción de varias casas que te reduce los costos. Así es. ¿Verdad? Pero la ganancia es lo que vos vas abonando. Con todo ese montón de gente, vos No es lo recuperas- mismo tu una recuperación es residencial rápida, de claro. 10 casas a una de 3,000. Entonces, tu casita con $10,000 vos podés hacer una casa ya más o menos bastante aceptable, bonita, no enorme, pues una gran casa, pues, pero sí la puedes ir haciendo, ya puedes hacer ya puedes pensar en eso. ¿Verdad? Entonces son decisiones financieras importantes que debes de tomar. Yo le recomendaría en ese caso, si se puede conseguir otro $5,000 adicionales para completar 10,000, ya tenés el terreno, con eso puedes construir una casa. ¿Verdad? Puedes comenzar a construir una casa que con el tiempo, por ejemplo, terminas de pagar los $5,000 y con el tiempo ya vas pensando en ampliarla. ¿Verdad? No es una mala inversión. Ahora, si por ejemplo, difícilmente conseguís esto y te da la oportunidad para pagar, digamos, 90 o $100 mensuales y con eso bajas considerablemente el costo de la casa, ya porque los $5,000 es una prima bastante alta. Es una prima alta. Creo que lo que te están pidiendo, si no me equivoco, son como $500 o $300 en interés social, ¿verdad? En interés social, así De es, son prima, ¿verdad? Creo, $500. $500, ¿verdad? Más o menos por ahí. Y entonces, de $500 a $5,000, por favor, Es una ya ayuda casi la bastante pagás, pues, grande. más o menos.
Entonces, son decisiones importantes que hay que revisar caso por caso, las urbanizadoras, las condiciones. Es muy importante por eso. Algunos mencionan tu crédito hipotecario. Hay que revisar bien el contrato de la vivienda que vas a adquirir. Y lo que me llama bastante la atención, licenciado Luis Núñez, es que nosotros tenemos que fijar, y la recomendación está en que si usted tiene pues este dinero, ya sea $2,000, $3,000, pues Claro. dejar siempre una camita, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Quizás usted se puede enfermar, un Así familiar es. de usted, dejar por lo menos unos $1,000 pues libres que nosotros podamos disponer de ella, ya sea por compra de alguna necesidad Sí. o porque usted quiera salir de viaje, de imprevisto. Siempre Claro. hay que dejar algo guardadito para Es que nosotros importante, podamos tomar sí, decisiones. pero ojo, insisto, vuelvo nuevamente a lo del riesgo. Te digo, cuando Es un deja- riesgo que cuando le decimos, deja- hágalo. Cuando vas a dejar, voy a dejar $1,000, pues, bueno. Mira, la experiencia de consumo $1,000 es una enorme tentación. Hay que tener una enorme disciplina, es decir, este es un fondo contingente para emergencia, nada más. Hacer Es como que no difícil. existe. No existe. Ya, y eso si lo vas No a hacer... existe mejor. compra, Yo no existe preferiría, te digo, en mi salidita con los amigos. En mi caso prefiero quedarme sin nada. Ahí sí viene la emergencia y voy a buscar cómo resolver, pero ¿Cómo yo prefiero resolver? quedarme sin nada y hacer mi inversión. Te lo digo, mi experiencia, muchos televidentes pueden decir, no, estás loco, no es así. Ya, pueden tener su propio criterio, ¿verdad? Pero En te sus digo, zapatos, ahorita usted me dice, no lo haría. Si lo tengo, compro mi casa. Muchísimas Ya. gracias, licenciado Sí. Luis Núñez, por acompañarnos la Sí. mañana de hoy. Lo esperamos la siguiente semana con otro tema Excelente. de economía. Y por supuesto, nosotros dándole a ustedes, amigos televidentes, siempre las mejores opciones que tenemos. Puede ser algo de que usted vaya a tomar en cuenta en este 2020. Y por supuesto, nosotros desde Revista al Día lo animamos a que también pues cumplamos sueños, que nos Así animemos es. a tomar Nuestra esos casa es un riesgos sueño. que son necesarios, porque no es un lujo, es una necesidad Así que en es. realidad nosotros tenemos, y como estábamos hablando, es un patrimonio familiar. Claro. Gracias, Sara, por la oportunidad siempre, ¿viste? Un gusto. Un gusto siempre estar con usted, hablándole a nuestros amigos acerca de economía. Del otro lado del estudio se encuentran los chicos preparados para darnos más en Revista al Día.